Buenas tardes. Todavía estoy como acomodándome, perdónenme, y no tengo idea bien de qué voy a hablar, les debo confesar. Pero les propongo algo, yo hago una introducción, hago algunas reflexiones y después tenemos un intercambio, algunas preguntas que me parece que va a ser lo más... ¿Y saben por qué no sé bien? No porque me falte letra, digamos, sino porque no sé si hacer una exposición académica o una exposición política. Seguramente las dos cosas, ¿no? Es indescindible, pero no, estoy hablando de los extremos. No sé si hablar de por qué Cristina lo eligió Alberto o si por qué, ¿no? O por qué el trabajo ha perdido presencia en estos últimos años en la Argentina. A eso me refería. Pero vamos primero por lo que entiendo que debe ser el sentido de mi intervención acá en este congreso. Yo quería compartir con ustedes, aprovechar esta reunión acá para darles a conocer por primera vez públicamente un trabajo que venimos haciendo. Y quiero hacerlo en esta oportunidad, no solamente porque lo hayamos terminado recientemente, sino porque expresa claramente, por lo menos mi opinión, sobre el rol que las universidades públicas tienen en el escenario político. Y cuando digo en el escenario político, lo digo no en la palabra política en un sentido abstracto, sino muy concreto, hasta diría, por lo menos político alineado con las grandes líneas de debate político en la Argentina. ¿Sí? Cosa que las universidades privadas no tienen ninguna duda. Las universidades privadas se alinean en general en la construcción de un sentido común que hoy lo disfrazan de moderno y que es básicamente en lo económico ortodoxo, en lo político neoliberal y por lo tanto es dador de sangre intelectual para todos los proyectos que en la Argentina han tratado de construir una hegemonía del pensamiento neoliberal en la Argentina. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno, entonces, yo creo que el rol de las universidades nacionales es también aportar a esa construcción de saberes, a ese debate crítico sobre los cómo, sobre los por qué, sobre la construcción y sobre lo programático. Y recién en una entrevista que me hacían, yo señalaba que Néstor Kirchner alguna vez nos formuló en los siguientes términos. Él decía que en realidad las universidades nacionales deberían ser las consultoras de los gobiernos populares. Cosa que yo llevé a la práctica desde el Ministerio de Trabajo. Yo soy un producto de la universidad pública y siempre estuve convencido de eso, y Néstor lo puso en acto. Creo que inclusive llegó a sancionar una norma al respecto. No, bueno, sería que no. Pero no solamente eso, que fue lo que ocurrió durante la gestión, sino que también las universidades fueron instrumentos, fueron ámbitos de gestión y de implementación de las políticas que nosotros íbamos poniendo en marcha en toda la República. Con algunos hitos realmente importantes, que forman parte también de lo que el compañero acaba de recordar, que fue que se celebrara el primer convenio de trabajadores no docentes de las universidades. Es también una forma de protagonismo de las universidades que nosotros entendíamos, que teníamos que fortalecer.
Cuando salimos de la función, cuando terminamos nuestra gestión, yo pasé a ser el director de un centro de estudios en la Universidad Nacional de San Martín, en la USAM, y desde ahí empezamos a construir acuerdos, trabajos conjuntos, intercambios, reuniones, con mucho uso de las nuevas tecnologías, te lo mando por WhatsApp, te lo mando por no sé qué, por mail, tratando de construir una respuesta, una propuesta alternativa a las políticas laborales en curso. Las políticas, este gobierno vino con un mandato. Este gobierno, sin lugar a dudas, vino con un mandato fundamental. Y ese mandato era bajar los ingresos de la población para hacer que nuestro país pudiera ser competitivo a partir de la baja de salarios y la degradación de condiciones laborales. Es decir, la búsqueda de competitividad por la vía baja, por la vía espuria, en vez de buscar la competitividad por otras vías que existen y que no requieren de ese tipo de daño sobre la vida cotidiana de la gente. Pero también, y creo que es el mandato fundamental, es modificar de raíz la relación entre capital y trabajo en la Argentina. No me quiero hacerlo muy largo, pero digamos que en la Argentina ha funcionado durante muchos años, había funcionado durante muchos años una suerte de pacto implícito en materia de distribución del ingreso, desde 1940 hasta 1975, había, con todos los altibajos que tuvo esto, estoy hablando de gobiernos populares, dictaduras blandas, pero dictaduras al fin, etapas de gobiernos democráticos condicionados, pero digamos durante todo ese periodo la idea del rol del Estado lo había atravesado con bastante fortaleza, la idea de la participación del salario, si bien reconoció momentos bajos, pero en general se mantuvo alto. Fueron los años, digamos, donde el promedio del crecimiento en Argentina fue 3.2, 3.4, hasta el año 75. En el año 75 se generan las condiciones, junto con un cambio a nivel internacional, las condiciones para que se dé un golpe militar, cívico-militar, el 24 de marzo del 76, el 3 de abril de 1976 habla por televisión José Alfredo Martínez de Oz, y yo les recomiendo, veo con alegría la presencia de muchos jóvenes que esto no lo conocen, también veo algunos que seguramente lo han vivido y de cerca. Ese discurso de Martínez de Oz es la Biblia al cual fueron adhiriendo todos y cada uno de los gobiernos que intentaron lograr la hegemonía definitiva del pensamiento neoliberal en la Argentina y de un modelo de país agroexportador, primario, primarizado en su economía, luego con una presencia de lo financiero sobre lo productivo muy intenso. Bueno, todos esos intentos tienen como libreto fundacional este discurso de Martínez de Oz. Los invito a que lo consulten por internet. Ahora, lo que estoy señalando con esto es que esa decisión, la Argentina la vivió en tres oportunidades. Uno fue ese, el 24 de marzo. El segundo momento fue la década del 90. Y ahora este es el tercer intento que yo creo que viene planteado como definitivo. Es decir, el objetivo del gobierno de Macri está muy lejos de ser un cambio de administración.
demostración dentro del turno democrático, tomar a vos, dámela a mí, sino que concretamente pretenden, digamos, radicalizar la propuesta, erradicar toda idea de expresión popular, organizativa, bien a tono con lo que es el pensamiento neoliberal, que no es solamente una política económica, sino que es mucho más que eso. Es una mirada del país, es una mirada de la vida cotidiana, pero también además es una jerarquía de valores, con la que, bueno, hay muchos sectores de la sociedad que no comparten. Esta lucha es vieja, yo estoy hablando de esta expresión moderna, de la Argentina contemporánea, pero estas dos miradas de la Argentina han estado siempre presentes en nuestro país. Digo con esto que nos enfrentamos ahora a la necesidad de reconstruir lo dañado, no con la idea de reconstrucción, valga la contradicción, sino con la idea de plantarnos para presentar una propuesta distinta a esta, obviamente, que lleva adelante este gobierno, pero también que parado sobre lo obtenido hasta el 2015 esté en condiciones de avanzar, en algunos casos de reconstruir, pero yo diría en general tratando de evitar, yo lo digo de esta forma, el prefijo re. Otra vez no tenemos que reconstruir, otra vez no tenemos que reinventar. Tenemos que dar una respuesta. Esto no es el 2015, esto no es el 2003. Lo que ha pasado en estos 4 años es muy grave, es muy profundo, a pesar de haber sido nada más que 4 años. Y por lo tanto, la sumatoria de esfuerzos y de una masa crítica para gobernar y lograr volver a poner el país en otra dirección, y voy a explicar qué quiere decir con otra dirección, va a ser muy dura, va a ser muy fuerte, va a generar muchas resistencias, y sobre todo de los sectores dominantes. Sobre todo los sectores que en estos 4 años han recuperado posiciones, han consolidado otras, y se han acostumbrado a tasas de ganancia que de ninguna manera están dispuestos a ceder. No va a ser fácil, y tal vez eso explique algunas de las cosas que estamos viviendo en estas horas, concretamente estos realineamientos políticos electorales, que más tienen que ver con el momento de gobernar que incluso con el propio momento electoral, aunque primero lo primero, se trata primero de construir la victoria. Porque si nosotros no reconstruimos mayorías, no vamos a ganar. Y si no ganamos, el próximo turno democrático seguramente sea el fin de una Argentina que no vamos a conocer en el 2023, en el sentido de lo que no la vamos a reconocer como parte de nuestra historia. Yo creo que así de grave es el cambio que puede ocurrir si tenemos 4 años más de este gobierno. Uno de los cambios, para mí importante, central, tiene que ver con la política de ingresos. Para un gobierno nacional y popular, la política de ingresos, entendiendo por política de ingresos el salario, el empleo y la seguridad social, son componentes fundamentales de una política dirigida al crecimiento económico, a partir de un proceso de industrialización y de fortalecimiento del mercado interno. Porque si no hay trabajo, no hay salario, no hay seguridad social, no hay demanda agregada, no hay mercado interno, no hay consumo, no se pone en marcha la rueda económica y tenemos que seguir la línea del ajuste, que es lo que viene haciendo este gobierno, sosteniendo que este es el único camino. Y no es cierto. No es cierto, es que no es el único camino. No está dicho que este era la salida a la Argentina con problemas que dejamos en el 2015. Nadie ha dicho que no lo sabía y que había cosas importantes todavía para resolver.
tareas pendientes y dificultades importantes. Ahora, mal puede hablar este gobierno cuando con todas esas dificultades lo único que ha hecho ha sido agravarlas todas. No ha resuelto una sola, ha agravado todas y ha utilizado como variante esencial de estas políticas precisamente la política de ingresos. O sea, lo que fue eje fundamental para nuestro gobierno, para este gobierno es el eje fundamental del ajuste. Y esto es algo que tenemos que modificar. Repasar y hacer un diagnóstico sobre la situación laboral en la Argentina, se podrían decir nomás los títulos y con eso alcanzaría, digamos. Estamos atravesando un momento donde se está modificando la estructura ocupacional de la Argentina. Cuando digo modificando la estructura ocupacional, estoy diciendo que la Argentina, que tenía una estructura de su empleo parecida a la de los países desarrollados, parecida, no digo igual, está yendo a pasos agigantados sobre algo existente, pero que ahora ha tomado en estos últimos años una velocidad y profundidad muy intensa, a una estructura más propia de los países de la región, de los países subdesarrollados, de los países que tienen un componente de informalidad determinante a la hora de mirar el panorama laboral. Y eso es lo que en algunos casos le da cierta ventaja competitiva, porque la economía se sostiene sobre relaciones laborales precarias, es decir, sobre salarios baratos, sobre condiciones de trabajo degradadas, lo que más o menos estamos viendo hoy en la Argentina. Estamos volviendo a tener una desocupación de 2 dígitos que habíamos logrado dejar atrás después de mucho esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas. El trabajo no registrado, que nosotros habíamos hecho descender del casi 50% al 32%, hoy vuelve a crecer. Inevitablemente, como resultado de estas políticas, desde que asumió este gobierno, cada una de las mediciones del INDEC muestra un pequeño ascenso del trabajo no registrado, abonando, digamos, esta precarización del empleo del que hablaba. Los salarios reales están por debajo de los niveles del 2015, cuando mucho habrá este año, que es un año electoral, alguna pequeña recuperación salarial, que en todo caso los dejará al nivel del 2017, pero muy por debajo de los de 2015. Hay instalada una flexibilización, de hecho, los empresarios modifican unilateral y discrecionalmente las condiciones de trabajo al interior de las empresas, sin que sea necesario ni llamar al sindicato, ni convocar a una negociación, sino que las modifican jornadas, turnos, sede de la empresa, en fin, todos los que son elementos usualmente que tienen que atravesar un proceso de consenso, hoy se modifican unilateralmente y al mismo tiempo, y para terminar esta breve, los títulos breves sobre cuál es el escenario, por otro lado, se han desmantelado las instituciones laborales, empezando por el Ministerio de Trabajo, siguiendo por el Consejo de Salario Mínimo, la Paritaria Nacional Docente, la Inspección del Trabajo. Hoy me decía el doctor Barcos, cuando veníamos para acá, que estaba en los 400 inspectores que yo dejé, hoy se han reducido a 79. Yo la recibí con 21 inspectores, ¿no? Y así podríamos seguir mencionando otros daños y, por supuesto, las políticas activas de empleo y de capacitación que teníamos, que eran una parte muy importante del presupuesto del Ministerio de Trabajo. Tal vez haya sido el gobierno que más invirtió en formación profesional durante la democracia. Bueno, todo eso está
no paralizado, sino subejecutado. Es decir, las partidas existen, pero no se consume todas las posibilidades económicas que significan. En síntesis, entonces, este escenario es el que tenemos, estamos avanzando. Para mí lo más grave, quiero jerarquizarlo, porque creo que es el gran problema, estamos avanzando en tener un país con un alto nivel de informalidad. Creo que es lo que más daño nos va a producir. Yo diría, en términos metafóricos, Macri apunta a un país sin recibo de sueldo, ¿no? Digamos, la idea es que todo eso que rodea la formalidad del trabajo vaya desapareciendo. Bueno, este fue el escenario de partida, y este trabajo que hemos venido haciendo parte de algunos presupuestos, toma en cuenta, por supuesto, las variables económicas y sobre todo los condicionamientos económicos e internacionales, ¿no? Que creo que son las dos variables fundamentales. No los voy a aburrir ahora con ese tema, simplemente tal vez decir, porque Cristina lo mencionó cuando presentó el libro, que estamos frente a un momento donde la similitud se emparenta mucho de la similitud del contexto internacional con el que había en el año 73, cuando asume Perón la presidencia, en el sentido de que Argentina estaba rodeada por un anillo de dictaduras, no porque hoy tengamos dictaduras, por supuesto que esta diferencia la tengo clara, para nuestra generación por lo menos es la diferencia entre la vida y la muerte, pero estoy diciendo que sí gobiernos de derecha, claramente gobiernos que responden casi obscenamente a el gobierno de los Estados Unidos, como también nosotros lo hacemos con un entusiasmo digno de mejor causa. En aquel momento, que eran Bordaberry, Stroessner, Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile, la dictadura brasilera, y hoy son los gobiernos que tenemos, y eso nos lleva necesariamente a replantearnos también cómo es la acumulación de fuerzas al interior, creo que es el otro tema, y esto tiene que ver por un lado con el condicionamiento de la deuda externa, creo que es la gran variable que va a jugar y va a limitar el próximo gobierno, sea quien sea. Y nosotros, por lo menos desde nuestra perspectiva, con una prioridad central, privilegiada, del foco en el hambre y el trabajo, ¿no? Que en Argentina en estos momentos haya sectores importantes de la población que tengan hambre, digamos, casi inhabilita, diría yo, cualquier reflexión que ahora hagamos tranquilamente sentados acá, ¿no? Y creo que debemos poner esto en un lugar muy importante de la agenda, en el primer lugar de la agenda, junto con la necesidad de recuperar el trabajo como uno de los vectores del crecimiento económico. Yo quiero insistir con esto, porque hay toda una doctrina que dice que los países, digamos, los países ricos son los que pueden tener, por ejemplo, seguridad social, ¿no? Que es la misma línea de pensamiento que es que la riqueza es la que genera trabajo. No es así. Los países son ricos porque tienen seguridad social, primero. Y lo que genera la riqueza es el trabajo, no la inversa. Porque ese es un cuento que nos vienen haciendo hace mucho tiempo y nos han instalado en una suerte de sentido común, yo digo medio irónicamente, seguramente para que nos pasemos diciendo gracias por darme trabajo. Qué buenos que son los empleadores, porque no se llaman más empresarios, los empleadores que generan trabajo, entonces uno tiene que estar agradecido y entonces a partir de ese agradecimiento aceptar que se vulnere en cuanto derecho hay, porque si todavía te doy trabajo, agradeceme, hermano, y si me agradeces, tenés que entender que no te puedo pagar, que no,
la indemnización no corresponde. En este trabajo que hemos hecho con las universidades y que hoy por primera vez expongo, así que no sé cómo me saldrá, pero quiero contarles cuáles serían, aunque sea muy sintéticamente, puntos de una agenda urgente. Cuando digo agenda urgente no es porque lo vamos a resolver en los primeros 15 días. Cuando digo agenda urgente es porque son los temas que no pueden faltar en una reconstrucción de la centralidad del empleo, ¿no? como forma de inclusión social. Bueno, el primero es algo que mencioné al pasar, que es la cuestión de recuperar las instituciones laborales, recuperar el Ministerio de Trabajo, recuperar la paritaria nacional docente, recuperar el salario mínimo. El salario mínimo tiene que crecer y estar lo más rápidamente posible a la altura del piso de pobreza. Primera cuestión. Luego, hoy está instalado, y cuando digo hoy, está bien que diga hoy, porque en el día de hoy empieza el tratamiento en Ginebra, con motivo de los 100 años de la OIT, la aprobación de un documento que se viene construyendo hace 4 años, donde la OIT, tal como allá por 1919 y luego en 1945, fijó los grandes lineamientos del Estado, del piso básico de la conciencia universal en materia de derechos del trabajo, en materia de la seguridad social, la protección social, en materia de representaciones sindicales, de diálogo social entre empresarios y trabajadores. La OIT consideró con buen criterio que todo eso debía ser revisado y puesto a punto en un nuevo mundo, como estamos enfrentando con, bueno, no voy a enumerar los grandes cambios que estamos atravesando, pero digamos, para ponerle título, con los cambios demográficos, los cambios climáticos y los cambios tecnológicos que atraviesa el mundo. Eso no obsta de ninguna manera para que se den por concluidos o por caducos los grandes principios fundamentales del mundo del trabajo. Y aquella consigna de la OIT de 1919, no habrá paz en el mundo si no hay justicia social, hoy es más válido que nunca. Es tan válido como en 1919. Esto, por favor, quisiera que lo retengamos, porque se ha borrado todo este tema, tanta literatura, tanta cosa escrita sobre el fin del trabajo. Miren, yo creo que parte de los problemas que tiene el mundo es precisamente porque cada vez se habla más de este fin del trabajo, se propone más el fin del trabajo cuando no es cierto. Que yo sepa, en los países asiáticos el trabajo crece exponencialmente. Lo que pasa es que crece también con la explotación. Y entonces también dejan sin trabajo a los trabajadores de los países desarrollados. Ese es el problema. No es la falta de trabajo, en todo caso. Es la explotación de los trabajadores. Bueno, todo este tema del futuro del trabajo, sobre el que voy a volver a pasar, creo que requiere, una vez que se apruebe este documento de la OIT, que creo que podría ser, porque es un documento, he podido ver los borradores, es un documento que no tiene declaraciones grandilocuentes, sino que plantea respuestas concretas para el tiempo de hoy, y creo que debería ser tomado como un documento de base para las discusiones, y en ese sentido planteamos entonces conformar un ámbito de tripartito, que puede ser el propio Consejo del Salario y el Empleo, o otro organismo donde podamos discutir esto, ¿no? Ahora después voy a mencionar cómo encaramos el tema del futuro del trabajo, que de ninguna manera quiere decir que el futuro del trabajo sea el trabajo sin protección. Porque la otra cosa que nos cuentan es que con la cuestión de las nunca nos terminan de explicar bien, con motivo de las nuevas tecnologías hay que flexibilizar el empleo. Y yo no sé por qué.
Porque además el mundo ha atravesado otros cambios tecnológicos importantísimos y no, claro, dependerá del contexto político, eso seguro, ¿no? Si hay partidos populares en los gobiernos, si hay estados que intervienen y regulan, y si hay sindicatos, no es lo mismo que un cambio tecnológico a comienzos del siglo XIX, donde todo esto no existía y significó que el cambio tecnológico dejó miles y miles de niños, mujeres y hombres muertos por el cambio tecnológico. Pero se hizo en otras condiciones. Los cambios tecnológicos que se hicieron en el siglo XX tuvieron otra respuesta. Incluso tuvieron, obviamente, mejoras de productividad. Pero sigo con la agenda. El segundo tema es, también lo mencioné al pasar, la necesidad de ampliar la capacidad de inspección laboral. ¿Qué quiero decir con esto? No hay, uno de los grandes males de la Argentina es la evasión laboral. Está toda la evasión, pero en particular la evasión laboral. Si no hay riesgo, no hay cumplimiento de la legislación. Tiene que haber riesgo. Y yo creo que no es cuestión de seguir sumando inspectores. Creo que hoy hay que aprovechar el cambio tecnológico para que ese cambio nos permita controlar las empresas y el cumplimiento de la legislación desde la computadora. Digo, y la inscripción de trabajadores deberá hacerse con un golpe en el teléfono. No hay por qué no trabajar en esto, salvo el interés de los controlados, que no tienen ningún interés, hablan mucho de las nuevas tecnologías, quieren aplicarla para su propio beneficio, pero obstaculizan la posibilidad de desarrollarla en función de un mayor control del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Pero en cambio sí utilizar a los inspectores para una cosa nueva. Yo creo que los inspectores laborales tienen que ir a las empresas a controlar, cosa que hoy no se hace, las condiciones laborales en las que se trabaja al interior de la empresa. Hay mucho para hacer. Quedó como una tarea inconclusa de nuestra gestión. El cambio al interior de la empresa. Hubo más cambio superestructural que en la profundidad de las relaciones laborales cotidianas. Y hoy creo que esto toma mucha más fuerza porque es ahí adentro donde le están cambiando la vida a la gente. Es en la empresa. La democracia, lo que ello implica, no puede llegar hasta la puerta de la fábrica y parar ahí. También la democracia tiene que entrar a la fábrica. También tiene que haber respeto por los derechos del ciudadano al interior de la fábrica. También tiene que haber participación ciudadana al interior de la fábrica. Y digo la fábrica, digo los establecimientos, digo en general, en los lugares donde hoy se producen violaciones sistemáticas a la igualdad, diría yo, a la igualdad. Para no hablar, o por lo menos para servir de introducción a otro tema, que abordamos luego. El tercer tema es, tenemos que combatir el empleo precario. Y pongo los títulos porque la estoy haciendo muy larga. Tenemos que regular el trabajo en las plataformas. Eso, nadie ha dicho que las plataformas necesariamente tengan la organización que tienen hoy en día. Hay un patrón, existe un empresario que es dueño de esas empresas y ese patrón tendrá que garantizar las condiciones laborales como a cualquier trabajador y no contarles a los pobres pibes, y digo pobres en todo el sentido de la palabra, diciéndoles que son pequeños emprendedores cuando en realidad son tratados como esclavos. Esa es la verdad. Eso habrá que trabajarlo, regulando y demostrar que existen relaciones de empleo. En términos de mejorar el empleo precario, creo que hay que ampliar la regulación de la tercerización laboral. Yo no digo que hay que estar en contra de la tercerización laboral. ¿Saben lo que es tercerizar? Es cuando se subcontrata para hacer un trabajo propio o accesorio de una empresa a otra empresa que después subcontrata a otra, ¿no?, para que haga esa parte y al final se termina pagando una cadena
y el que termina muerto, y lo estoy diciendo en un sentido absolutamente literal, es el pobre trabajador que va absolutamente desprotegido, en negro, en zapatillas, a trabajar adentro de, por ejemplo, una cámara de electricidad un día de tormenta. Y eso es lo que suele. Edenor, y en el medio, ¿no? Edenor, la empresa de energía, y luego va bajando. Creo que eso en algunas actividades puede ser razonable, hay reglas para eso, pero en la mayoría son fraude laboral. Y entonces creo que hay que ponerle límites a ese fraude laboral. Creo que tenemos que asumir que hay un nuevo sujeto en construcción y, bueno, esto abriría toda una polémica muy grande, pero creo que la economía popular, la llamada economía social, tiene un lugar que ha sabido construirse con el correr de los años. No solamente es producto de esta etapa del capitalismo, sino también responde a una dinámica política en la República Argentina. Eran los originarios piqueteros, digamos, y empresas recuperadas, que me parece que hay que darles otro estatus, otra comprensión, ponerlos en otro lugar de la cadena productiva, regularizarlos y que tengan los mismos derechos y las mismas garantías que tiene un trabajador. Y por último, terminando con el empleo precario, nos tenemos que ocupar por regularizar. Utilizo este verbo para no utilizar la palabra racionalizar, que todos sabemos lo que quiere decir, regularizar el empleo público. Creo que ahí hay una deuda, incluso de nuestra propia gestión, que tenemos que saldar. Esa sería la forma de abordar toda la cuestión del empleo precario. Creo, bueno, voy a ser más sintético. Capacitaciones en otro punto, tenemos que consolidar un sistema de formación profesional en la Argentina, como tienen los países desarrollados. Nosotros lo trabajamos, no llegamos a darle la formalidad institucional y legal que debería tener. Creo que es lo que hay que hacer ahora, en esta próxima etapa, darle institucionalidad para que sea un tránsito, un camino que recorran los trabajadores de manera permanente. Hoy por hoy la formación continua es un requisito, ese sí, positivo de este mundo. También creo que hay que trabajar con los sectores más vulnerables, el tema de facilitar el salto de la vulnerabilidad, de la marginalidad al trabajo formal, y tendrá que haber una política específica dirigida a los jóvenes en situación vulnerable, que mejore lo que nosotros hicimos durante nuestro gobierno, que le dé otra capacidad de seguimiento, de control y de evaluación a esas políticas en las que deberíamos trabajar conjuntamente con las universidades. Creo que tenemos que trabajar en el marco de lo que se habló de un nuevo contrato social, de responsabilidad. Creo que hay que pensar en la política salarial como algo que va a haber que recuperar, tal vez en su medida y armoniosamente, pero habrá que recuperar. Y en ese sentido creo que tiene que haber, no sé, un acompañamiento por lo menos entre precios, tarifas y salarios. Lo que hemos vivido en estos años con tarifas de a 1000% y precios al 250, 300%, con salarios a 150%, digamos, da cuenta de una expropiación, una transferencia de ingresos, una distribución regresiva, que es el principal daño que nos dejan hacia adelante, porque no va a ser fácil volver a restablecer la participación del trabajo en una relación más pareja con el capital. Obviamente que una tarea que se viene realizando, no quiero decir que sea nueva, pero que toma una potencia y ha tomado una vigencia y una impronta que uno no puede menos que celebrar, que es el tema de
del feminismo, ese movimiento que ha sido, a mi juicio, el hecho político más trascendente del siglo XXI en el mundo y seguramente en nuestro país, tiene una expresión, yo diría, originaria en el mundo del trabajo. No nos olvidemos que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, pero además los principales reclamos tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con el trabajo no remunerado que realizan las mujeres, que en eso creo que está, curiosamente, una de las canteras, uno de los ámbitos más importantes para generar empleo en el tiempo por venir. Ese trabajo no remunerado tiene que ser asumido como trabajo remunerado, tiene que ser asumido entonces por la prestación de servicios en ese sentido. Y bueno, yo acabo de presentar una ley en la Ciudad de Buenos Aires, porque yo soy legislador por la Ciudad de Buenos Aires, de puesta en marcha de un sistema integral de cuidado que apunta precisamente a generar un sistema integral de cuidado. Que es tomar lo que ya hay, pero darle otra dimensión, otra profesionalidad, otro respeto de los derechos de los trabajadores que formen parte del sistema integral, otra participación del Estado en el diseño de estos servicios, para que de esa forma se elimine uno de los elementos sustanciales de la brecha de género en el trabajo. Mientras la principal ocupación de la mujer sea cuidar a los hijos y cuidar a los mayores, como trabajo de todos los días junto con el otro trabajo, estar hablando de igualdad de género en el trabajo me parece que es mentirnos a nosotros mismos. Así que creo que hay que trabajarlo muy en serio, creo que hay que trabajar, yo ahí también hago una autocrítica, incluso a mi gestión en particular, no le di la prioridad que debería haberle dado, eran otros tiempos, a la participación de la mujer en la negociación colectiva, en la construcción de las normas, de los convenios, no desde una secretaría de la mujer que siempre queda confinada, que el secretario general se le ocurra llamarla, pero sino que tiene que estar sentada en la mesa y hay una norma que así lo establece, simplemente hay que cumplirla. Muy bien, me imagino. Y creo que, y ya terminando, creo que tenemos que pensar en la actualización de los convenios colectivos de trabajo, no en el sentido, acá hay que tener mucho cuidado con las palabras y los sentidos, ¿no? Este gobierno, como todos los gobiernos del mismo signo, porque si algo tiene este gobierno es que tiene ideas viejísimas, no ha traído ni una sola idea nueva, son las mismas, como lo dije antes, son las mismas ideas que tenía Martínez de Oz hace 40 años, las mismas ideas del menemismo hace 30, y que vuelven otra vez a instalarse en Argentina, esta idea de que el principal enemigo de este cuerpo de ideas, sin lugar a dudas, es el sindicalismo. El movimiento obrero, y no estoy hablando ni del bueno, ni del malo, ni del regular, ni del dirigente tal, ni del dirigente cual. El movimiento obrero como tal ha sido la razón fundamental que ha impedido que el neoliberalismo en la Argentina se consolide definitivamente. Lo harán porque lo hicieron muchos, porque lo hicieron algunos, porque lo hacen en las condiciones, no importa. La razón fundamental y el enemigo fundamental de estos gobiernos es el movimiento obrero. Y una de las formas de destruir al movimiento obrero es destruir los convenios colectivos. Entonces yo digo que de una vez por todas tenemos que, desde el campo popular, desde el propio movimiento obrero, plantear la modificación de los convenios colectivos en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, actualizándola, poniendo dentro de los convenios todo el debate que hoy hay en materia de la brecha de género, de adicciones, de discriminación, de los nuevos temas, tienen que formar parte de una discusión. Y fundamentalmente, compañeros y compañeras, es que acá hay
seguramente hay muchos trabajadores, no puede ser que estemos diciendo en todos lados que ha cambiado el trabajo, que el trabajo se organiza de otra manera y no demos la disputa al interior del convenio colectivo y pretendamos seguir con convenio colectivo del año 75, que lo único que hace es que no se receten las nuevas formas organizativas, no se dispute poder en la organización, que el verdadero sentido de la negociación colectiva es esa, disputar poder con el empleador sobre cómo se regulan las condiciones de trabajo y no quedarse con condiciones de trabajo del año 75, que lo único que se logra es que el empleador no cumpla con ningún convenio colectivo y organiza el trabajo como se le da la gana, generalmente a costa del trabajador y la trabajadora. Entonces creo que de una vez por todas hay que animarse a dar ese paso, entendiendo que uno, si quiere modernidad, vamos a darle modernidad. Si quiere modernidad en los convenios colectivos, vamos a darle modernidad. Si vamos a darle, por ejemplo, vamos a cumplir el artículo 14b de la Constitución, que habla de participación en la ganancia. Vamos a decirle que somos tan modernos, queremos ser modernos como los países del primer mundo y queremos que haya un sistema que cuide y proteja la vida y la salud del trabajador en el puesto de trabajo. Entonces, que haya comité mixto, cosa que no hemos logrado, a pesar de que en algunas provincias se han dictado leyes. Entonces, ¿quieren modernidad? Queremos igualdad de género para hombres y mujeres en los convenios colectivos, que es una de las cosas, de las pocas cosas que el convenio colectivo al día de hoy garantiza, que es la igualdad salarial, porque no hay desigualdad dentro de los trabajadores y trabajadoras comprendidas en un convenio. Si estamos dispuestos a dar todas las discusiones por la modernidad, pero demos la discusión por la modernidad, no por la flexibilidad, ¿no? Porque la flexibilidad quiere decir desregular. Y desregular significa quitar regulaciones. Y quitar regulaciones quiere decir quitar derechos. Nosotros estamos en contra de eso. Y creemos que con este conjunto de acciones vamos a estar volviendo a colocar en el centro del debate, en el centro de la recuperación económica, otra vez, como ha sido siempre en nuestros gobiernos, el empleo, el salario y la seguridad social. Gracias.